El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso. Ungió con él los pies de a Jesús y se los enjuagó con los cabellos. La casa se llenó de olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no han vendido ese perfume en 300 monedas para repartirle a los pobres? Lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: Déjenla que lo guarde para que el día de mi déjenla que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús. Por la proclamación, gloria a ti, Señor Jesús, por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Betania, 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 un lugar muy importante. Nos sitúa que habían hecho un banquete para el Señor, en acción de gracias, en agradecimiento. Cuando en lo social, hoy estamos hablando de comidas, en lo social cuando uno quiere agradar a una persona o cuando quiere compartir con alguien o aún en los negocios, aún en lo sentimental, cuando usted va a de conquiste de John Travolta, a levantar niña, niño, novio, novia, arremuesco, arrocito en bajo, tinieblo, bueno, como lo quieran llamar, tiniebla, Anabel, Chucky, bueno, lo que quieran conseguir. Muchas veces la comida es un conector muy grande socialmente, para negocios, para festejar, para que la persona se sienta agradable, para que la persona se sienta cómoda. El saborear, el consumir un alimento es algo muy bonito, muy gratificante, es sabroso. Sabroso porque se conecta con los sentidos, el olfato, el gusto, el ver. Entonces es algo maravilloso. Y más cuando lo están haciendo para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque anteriormente vemos cómo el Señor hace un milagro poderosísimo, de los testimonios y los milagros más poderosos, verificado, verificado, probado con argumentos, que es la resurrección de Lázaro, en la cual Jesús no se apresuró siendo amigo muy cercano a ellos, de Marta, de ir rápido a sanarlo, a liberarlo. Él esperó, porque este era un punto fundamental en las profecías, en los signos y símbolos que Jesús haría. Y hoy el Evangelio nos trae muchos signos y símbolos muy importantes. Y es la resurrección de Lázaro, que ya está en el sepulcro, que lleva varios días oliendo mal, está pudriéndose, que creen que él está Jesús desfasado, que cómo se le ocurre decir que quiten la piedra del sepulcro. Y es más, las Marías le dicen, Marta le dice: Señor, lleva días, huele mal, esto está ya, está murraqueado, ya no hay nada que hacer. Dice: no, él está para hacer un milagro poderoso. Y resucita, sale con sus vendas caminando. Es algo del que el poder de Dios es grande y majestuoso. Para Dios no hay nada imposible.
nada imposible, material ni espiritual. Y por este milagro, que es como el cierre, el broche de oro de todo lo que hizo en sus viajes, Cafarnaún, Besaida, muchos lugares donde él hizo grandes prodigios y que hizo varias milagros de resurrección, varias resucitaciones, pero este es el más impactante porque no hay cómo comprobar no es que catalepsia, no, es que el tipo no andaba muerto, andaba en parranda, se tomó unos tragos y ya perdió el conocimiento. O no, o es que se está haciendo el muerto. No, estaba comprobado que estaba muerto, llevaba días enterrado. Días enterrado. Entonces, esto fue algo tan devastador, tan poderoso, porque con esto ratifica una de las tantas profecías que hablaban del Mesías. Una de ellas de que los muertos resucitarían o haría resucitar a los muertos y que él resucitaría, que es lo que más adelante va a ser, lo que vamos a contemplar estos días tan tristes, tan fuertes del jueves, viernes santo, noche del jueves y viernes santo, pues su juicio, el rapto, el secuestro, un juicio amañado para condenarlo, para salirse de la suya, quitarse el problema de encima y que lo mataran a él, un hombre justo, un hombre bueno, el Señor, el Salvador. Y están en ese banquete, cuando esta versión de Juan es diferente a los sinópticos, eh, en muchos aspectos, pero en especial la forma en que se dan los hechos. Y están cenando y viene María, una de las Marías, que esto algunos teólogos del cristianismo primitivo, algunos padres de la iglesia, ya proyectaban de que ella podía llegar a ser María Magdalena, pero no es el caso de que fuera María Magdalena. Entonces hay que entender de que a Gregorio Magno, al Papa, se le ocurrió la brillante idea, bueno, recopilándose de varios estudios teológicos, y decir, no, es que María Magdalena es todas juntas, todas las que salen por ahí revueltas. Entonces, todas son la misma, entonces es una vagabunda, es una cualquiera, es una, sobre todo en este pasaje, ahí es donde le incriminan más a María Magdalena como una vagabunda, vagabunda, así se ríen, pero es así. ¿Por qué? Por una acción que hace María. Primero, los padres de la iglesia hablaban, y bueno, nosotros analizamos. Los padres de la iglesia son los que organizan San Irineo, San Jerónimo, San Anselmo, San Agustín, los padres griegos, latinos, aún del Oriente, organizan una, un enfoque teológico y en eso el análisis de que viene esta mujer y unge al Señor los pies, ¿no? Que ya es algo muy insólito. Esto en algunos casos se daban, pero no era frecuentemente. Porque cuando usted llegaba a las casas, lo llevaban al banquete, como hoy estamos hablando de una cena especial que le hicieron al Señor, una celebración, lo primero que uno llegaba era bañarse las manos y bañarse los pies, por limpieza, por higiene, por respeto. Entonces era común que si ungieran las cabezas con aceite como señal de bendición. Y encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el ungir nuestras cabezas. Eso es algo muy importante porque es un signo de consagración del Señor y de sanación y de prosperidad y de liberación. Pero en este caso, puntualmente en Juan, se salta ese paso porque es una narración diferente, una fuente diferente. Y de una vez llega a ungir los pies del Señor con una eh, aclaración que dice está en el Evangelio, lo escribe el evangelista, de detalles que le dan una importancia muy grande
a lo que María está haciendo. Entonces habla de que es un perfume de nardo que cuando lo estapan todo queda impregnado. Los perfumes, las esencias de nardo eran muy difíciles de conseguir, muy costosas. Más o menos era lo de un salario de una persona en un año, imagínense, más o menos. Habían de diferentes calidades, pero las más finas o las más costosas, porque del nardo lo sacaban para cosméticos, sobre todo las mujeres de muy alta alcurnia, griegas y egipcias, y de romanos también, los romanos los más de alto estatus, para ungüentos, para medicina, para cosméticos, para perfumes. Entonces, era supremamente muy costoso, era difícil de conseguir donde lo tenían que traer, eso ya era un costo que le agregaba y más eh, las onzas, vendían por onzas, por unidades pequeñas, eran supremamente costosas. También se utilizaban para balsamar a los muertos, sobre todo en la cultura judía, que tenían una rigurosidad muy importante para ese proceso exequial o balsámico de purificación de los muertos. Y para ellos se utilizan varias especies y varios ungüentos y varias esencias para ese proceso, porque es para el judío, el proceso de la muerte, tener esa representación, esa manifestación material en sus cuerpos que se van a descomponer para darse una amplitud a estar en la presencia de Dios. Entonces se humilla ante los pies de Jesús, se arrodilla, le besa los pies, unge con este bálsamo los pies del Señor y los seca, los enjuaga con sus cabellos. Eh, para los judíos, por eso es que ellos hacen una conexión toda rara con María Magdalena, María de Magdala, que es diferente. La que andaba con los cabellos sueltos, o sea, sin el chador, sin la mantilla, el pedazo de tela, si lo quieren llamar así, se consideraba al mostrar el cabello como si fuera una mujer, eh, una trabajadora sexual, una trabajadora que se habían en ese entonces repudiadas totalmente, eh, el cual el gesto es un gesto muy profundo, tanto preludio a lo que va a suceder más adelante de el Señor, por eso Él no prohíbe que lo haga. ¿Por qué lo quieren prohibir los apóstoles? Porque una mujer tocar a un rabino, porque él es el maestro, estaba muy mal, y más si era pecadora. Ellos sabían que era una mujer que no era del estatus social, sino reglamentado, sino que era del bajo mundo. Y al tocarlo, se contaminaba. Entonces volvemos a las prescripciones judías y a lo que es más de 617 mandatos que están en la Torah, en la Tanakh, donde le dice sobre todo las leyes escrupulosas de la limpieza y de la contaminación, porque no solo se contaminaba el cuerpo, sino el espíritu. Entonces tocaban llegar a hacerse limpieza. Pero Jesús dice, déjelos. Hay entre ellos un choque que ya venía desde hace tiempos, porque no faltaba el chismoso, el sapo, el metido, el lambón. En este caso, uno de los que llevaba la batuta era Judas Iscariote, comentando, diciendo, confundiendo a los apóstoles, eh, llenándolos de cizaña, de mentiras, en el cual tenía un papel, unos comentarios de doble sentido. Entonces, venga, porque eso se hubiera podido vender en 300 denarios, eso se hubiera utilizado para los pobres, eso se hubiera eso. Pues obviamente ya Juan directamente, cosa que no hacen en los otros evangelios sinópticos, lo acusa como ladrón, vil ladrón.
Entonces ellos ya sabían, Jesús ya sabía quién es la calaña de este tipo. Y él manejaba la bolsa común. Eso quiere decir, en el modelo económico, político, social de Jesús, es un modelo en que todos colaboran, todos se ayudan y todos se benefician. Que ese es el modelo que quiere de sociedad el Señor. Pero desafortunadamente, como hay otras fuerzas del mundo, fuerzas del enemigo que dominan este mundo y los intereses particulares de otros, muchos acaparan y quieren el control de las cosas. Entonces, si usted tiene tal cosa y yo no la tengo, entonces yo voy allá y a la fuerza se la voy a quitar. Porque yo tengo que tener lo que usted tiene. En el modelo que Jesús presenta social, no es así. Es muy diferente. Algún día de pronto llegaremos a tener con las nuevas generaciones un cambio social, económico, político. Ya evolucionaremos del socialismo, del capitalismo, del comunismo, de todas esas vertientes y llegaremos a un estatus, una proyección más humana, más comunitaria, más social, que es lo que Jesús o Dios, el plan divino de Dios no era la injusticia que se da en este mundo, pero por el libre albedrío Dios lo permitió, lo permite. Entonces en el Evangelio de Juan lo llaman ladrón. Era cercano a Jesús, era una persona importante, una persona que sabía leer, escribir, llevaba las cuentas porque él manejaba la bolsa común, pero que vende a Jesús. Judas lo vende, lo traiciona. Entonces es un pecado gravísimo. Lo vende, lo traiciona como amigo, como rabino, como Señor y Salvador. Entonces el pecado de Judas es grave, grave por la ambición. También frustración, porque él esperaba que tuviera un gran poder como los otros apóstoles. Por eso habían entre ellos cizaña, habían revueltas, habían conflictos, habían eh, críticas con el Señor. Porque ellos esperaban el reino de los cielos, pero no el reino que el Señor vino a instaurar, sino el reino material. Ellos sí lo veían claramente como un reino, donde ellos iban a tener, ellos donde se iban a sentar en el trono del rey David, o sea, en el santuario, o sea, en el templo de Jerusalén. Y desde ahí van a juzgar a las naciones. Póngale cuidado, póngale cuidado. Y que iban a tener poder y que iban a tener recursos y que iban a poder mandar a fulano y sutano, iban a sacar como pepa de guama a los romanos y los otros pueblos tendrían que venir a traer ofrendas, a pagar tributo, porque ellos estaban con el Mesías y como habían sido fieles al Mesías, el Mesías les iba a dar poder, les iba a dar reconocimiento social, político, económico. Ellos no tenían muy claro realmente cuál era el reino por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y no la entienden, no la cogen. ¿Por qué? Porque sus mentes todavía están en un proceso que falta mucha unción del Espíritu Santo. Dios va cultivando, Jesús va cultivando todo esto en ellos. Y en el proceso discipular que nosotros llevamos muchas veces, aunque cometamos muchos errores, el Señor sigue cultivando en nosotros, sigue sembrando, porque sabe que eso que está sembrando no va a ser ahorita, los frutos va a ser más adelante. Eso es lo que hace Jesús con los apóstoles, ese trabajo apostólico, discipular, sembrar en ellos, cultivarlos, llevarlos, aguantárselos, tenerles paciencia, trancarles, eso es manoterapia, tengan su manazo para que sea serio. Sí, señores, él era fuerte, él era contundente, pero también se desarrollaron unos vínculos estrechos de amistad, de unidad, de entrega, muy diferentes a otros judíos, a otros rabinos que se creían de estrato superior. Ay, usted no me toque, no me mire, yo no voy a tal lado, yo no voy al otro porque es que, uy, ¿sí? Me ensucio, me vuelvo una nada, me contamino. No, Jesús no. Y Jesús sabe quién es ella y le permite acercarse. ¿Por qué? Porque ella se brinda con su corazón totalmente hacia el Señor. Se arrodilla ante Él como Señor y Salvador.
no solo como rabino, no solo como maestro, sino como salvador. O sea, ella ve en él lo que los apóstoles no ven, no ven, están ciegos y nubilados del poder que ellos creen que van a tener. Y de andar con Jesús, y de tenerlo, y de ir a banquetes. O sea, ya pasó la época difícil, que les tocaba a veces pasar necesidades con Jesús, dormir en potreros, porque así fue, a hacer unas caminatas larguísimas y a andar todo el día al sol, al aire, al viento, a llegar a que le preparen lugares especiales, a comer en buenos lugares, a que lo reciban, a que les digan, ah, usted es el discípulo del Señor. Es algo que ella abre su corazón totalmente con reconociendo su eh, debilidad humana, sus pecados, sus errores. Los padres de la iglesia hacían el análisis, con cuántos tipos no se habrá costado esta vieja para poder reunir ese dinero. ¿Sí? Eran eh, reflexiones, no se sabe, no se sabe. O sea, si vamos a lo histórico y a lo arqueológico, no se sabe porque la escritura, ni esta ni los libros apócrifos nos hablan más sobre ella. Es un personaje que está con ellos, pero con los signos y símbolos que desarrolla y lo que hace. Eh, porque es una mujer que tenía algún recurso económico y lo habrá conseguido de esa forma, muy posiblemente. Por eso querían impedir que se acercara al maestro porque pensaban por la ley mosaica que lo iba a contaminar. Pero él le dice, los pobres siempre los van a tener, cosa que está en el Deuteronomio y está en varias partes del Antiguo Testamento, donde es un análisis sociocultural, sociopolítico, antropológico muy profundo del Señor, donde está haciendo un análisis realmente de la naturaleza humana y de la injusticia social. Los pobres, ¿por qué son pobres? No solo por la sociedad, a veces son por ellos mismos, pero también por la injusticia de no dar la forma de que la gente surja. No es dar el pescado, es enseñar a pescar. Es lo que Jesús enseña. Es lo que Jesús quiere en esta sociedad como estamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a uno no les importa a los otros. Me importa un carajo si usted está bien o mal. Me importa es mi condición. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y eso hace que haya un desequilibrio en la sociedad, en la economía, en la política. Por eso llega un momento en que hay represiones fuertes, porque la gente está cansada, porque la gente eh, sufre, sufrimos, pasamos momentos difíciles y a veces piensan que solo con las armas pueden llegar a ese cambio. Es algo que Jesús nos abre el espectro para entender y comprender realmente qué es lo que Dios mira de nosotros, nuestro corazón, nuestra profundidad, nuestro darnos totalmente al Señor. Quiero que reflexionemos estos días antes de, del triduo pascual, en donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ya cuando Jesús resucita y Pentecostés y todo este esplendor de milagros, ellos, los apóstoles, cambian, pero mientras están en el dolor, en el sufrimiento, cuando raptan, secuestran a Jesús, debemos de pensar las mujeres dónde estaban, las Marías con quién estaban, qué hacían, quiénes estuvieron al frente de la cruz, y pensar a veces que nosotros nos creemos en el discipulado, apóstoles, discípulos del Señor, pero a veces nos dejamos llevar por las cosas materiales. Es algo muy importante entenderlo. Y esta mujer con su ejemplo, que no es María Magdalena, eso fue un injerto que hizo Gregorio Magno en el 650 y algo, para unificar y decir, mire, entonces como esta es la gran ramera, la gran vagabunda, entonces todo el mundo tiene que seguir su ejemplo y entonces perdona la iglesia y recibe entonces
Para recibirlo usted tiene que dar su ofrenda, y para hacer su ofrenda entonces ya se convierte en una cuestión política, económica y jurídica. Es algo muy importante que tenemos que pensar y entender, que ahí ya Jesús eh, de tantas veces le sigue avisando de que llegará su momento de entregarse, y que esta mujer, una mujer muy especial, porque se revela Dios en ella, se revela el Mesías, el Salvador, como Señor, y ella lo entiende y hace lo que está lo más precioso de su dignidad: arrodillarse, besarle los pies, ungirlos con un tesoro, porque eso era un tesoro. El nardo valía cada día más, o sea, era muy preciado, o sea, era más preciado que el oro. Con eso le digo todo: entregárselo al Señor, porque sabía también de que llegaría el momento en que él tendría que entregar su vida. ¿Por qué? Porque varias veces Jesús lo dijo, pero ¿quién lo escuchó? Los que realmente tenían su mente y su corazón abierto. Los apóstoles que estaban con él no entendían, no comprendían, porque escuchaban pero no oían, o sea, no ponían cuidado, no estaban en lo que estaban. Pero esta mujer sí. Y esta mujer quedaría para la posteridad, porque Jesús diría que en todos los confines del mundo se relate lo que esta mujer ha hecho el día de hoy. Y hasta el día de hoy, aquí en Colombia, Bogotá, en La Nevera, volvemos a analizar este pasaje tan importante, tan maravilloso, en el cual Jesús sabe qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder. Escudriña y conoce nuestros corazones, y permite que esta mujer se acerque, porque no ve su pecado, sino mira lo grande que hay en su corazón. Esa es la misma actitud del Padre, es lo que el Padre le ha enseñado al Hijo, y lo que nosotros debemos de entender: de que cometamos errores, tengamos nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Dios quiere que abramos nuestro corazón a Él y nos entreguemos total, y le entreguemos todo lo que somos totalmente al Señor, totalmente al Señor. A veces no lo entendemos, y a veces queremos entregarlo poco o hacer lo que debemos de hacer, siervos inútiles, lo que hacen los apóstoles, que tienen su valor y tienen su importancia total, son muy importantes en el plan divino del Señor. Pero estos relatos de los evangelios, estas señales, estos símbolos, nos acercan a un Dios de misericordia, de amor, sensible al ser humano, de que está esperando todo el tiempo y no está reacio a que nosotros lleguemos a Él. A veces nosotros nos sentimos como impuros, como pecadores, y más si vamos conociendo las cosas de Dios, nos sentimos como cargados, a veces llenos de frustración, de miedos, de inseguridades, de temores, de falta de fe, y a veces queremos como hacernos a un lado, porque nos sentimos inferiores, nos sentimos contaminados, esa es la palabra. Pero ahí es donde más debemos de acercarnos al Señor, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice San Agustín. Entonces es algo importante que esta Semana Santa debemos reflexionar. ¿Por qué viene Jesús? Lo más importante: dar su vida por nosotros, para salvarnos, para darnos esa oportunidad de ir al reino de los cielos y disfrutar de ese plan divino y maravilloso con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen, los ángeles, los apóstoles y nuestros antepasados. Entonces debemos de entender de que Él viene por nosotros, sabe nuestra condición. Los pobres siempre los tendráis. O sea, quiere decir de que habrá pecado, habrá injusticia, el sistema económico político estará, la corrupción, pero sobre todo eso vale la pena buscar al Señor, vale la pena entender que ese es un regalo maravilloso y nos da esa oportunidad de cambio, de transformación, de crecimiento espiritual, de decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, me arrodillo ante ti para decirte que tú eres mi Señor, que somos pecadores, nos dejamos llevar de la rabia, de la ira, de la soberbia,
de los malos pensamientos, del odio, de la envidia, del negativismo, pero que tenemos la opción de cambiar y tenemos ese encuentro personal con el Señor para decirle, aquí estamos, te doy todo lo que soy, Señor. De lo que tú me has dado, yo te doy, Señor, para que tú me renueves, para que tú me liberes, para que a través de la cruz me salves, me limpies, me purifiques. Es lo que hace cuando le pide uno de los ladrones que está al lado y le dice, Señor, yo quisiera estar en el reino de los cielos. ¿El que le dice? Te aseguro que estarás conmigo. Es algo maravilloso. Entonces reflexionemos y pensemos que en el camino discipular, por más conocimiento, por más teología, por más experiencias espirituales que tengamos, siempre tenemos que volver al origen. Y ese origen es de la sencillez, de la humildad ante el Señor, el despojarnos de todo totalmente, el ofrecernos totalmente al Señor para que Él haga su obra en nosotros. Al recibir Jesús a María, la llenó de dignidad, de sanación, de liberación, de prosperidad, permitió ser parte del proceso de preparación para la cruz. Y no solo para la cruz, no todo se queda en la cruz, sino trasciende a la resurrección. Mire ese gran regalo de dos seres que se encuentran, del Señor que se encuentra con esta mujer, la restaura, la purifica, la limpia, la llena de gracia, del poder del Señor, llena de bendiciones, porque está en contacto con quién, con el Señor. Y el Señor se deja amar, el Señor se deja guiar, el Señor se deja hablar, el Señor se deja ser accesible a Él. Y es lo que nosotros, esa figura tan importante que debemos de reflexionar en estos días.